práctico parecido a los otros dos grupos y realmente han habido muchísimos problemas. Entonces, a ver, vamos a despejar las dudas porque la próxima clase vamos a pasar a un nuevo tema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No me gusta resolver programas porque ustedes no se esfuerzan, pero de todas formas lo vamos a hacer. Entonces, veamos el práctico. Ok, el práctico. Bien. Ok, el enunciado supongo que está claro. Había que calcular el área muy sencillo de un triángulo, ¿sí? Base por altura dividido 2. Había que definir dos variables inicializadas, base y altura, ¿sí? Y calcular el área. Y desplegar el resultado. A ver, el programa tendría que ser algo así. Bien, vamos a ubicarnos en... Ya, la respuesta del práctico tendría que ser algo así. Sí, área del triángulo, igual tal como dice el enunciado. Sí, área del triángulo igual el valor. Veamos cómo sería el programa. El programa podría ser el siguiente. Voy a definir, porque dijimos que estos datos no se capturan por teclado, ahora lo vamos a hacer como una ampliación y un repaso. Entonces definimos tal como dice el enunciado, base, altura. Ok. Y el enunciado dice que deben estar a nivel de Word, 16 bits. Ok. A ver, señores, una primera observación, no sé en este grupo, pero a veces hay estudiantes que les da igual que sea byte, word, doble o quad. Son tipos de datos totalmente distintos en cuanto a tamaño, ¿no? Entonces ustedes tenían que define word, por supuesto. Entonces no se olviden para el futuro. Pues yo he puesto estos datos de prueba. Podemos colocar cualquier dato de prueba siempre que estén dentro del rango, ¿no? Y luego, ¿qué más dice el enunciado? Y alguien me preguntó, obviamente la variable área no es una variable inicializada. Obviamente ahí vamos a almacenar el resultado. Entonces, bueno, es obvio, ¿sí?, que lo vamos a definir en el segmento y le vamos a reservar un Word. Aquí, señores, disculpen, otra observación. Para algún estudiante parece que esto está de adorno y acá le ponen cualquier cosa. A veces le ponen byte. Tengan cuidado que si el resultado debe estar a nivel de Word, como dice el enunciado, pues póngalo a nivel de Word. Bien, eso es todo. Definir dos variables sencillísimas, una variable no inicializada. Bien, el programa es este de acá. Bien,
Vamos a pasar, como dice el enunciado, 2 parámetros por valor sencillísimo. Base, altura, está claro en el enunciado. El primero por valor dice la variable base, la variable altura también por valor. El primero, obviamente, hay que pasarlo en el registro RCX. Bueno, en este caso, como estamos trabajando con datos de 16 de Word, lo vamos a pasar al registro C, obviamente, pero CX. Entonces, primer argumento por valor en RCX y el segundo en el registro D, en este caso D. Como ven, C está entre corchetes, C por valor. Y luego llamamos C a la subrutina. Esa está la subrutina. Facilísimo. ¿Qué tiene que hacer en la subrutina? Calcular con los parámetros que ha recibido. Calcular esta expresión base por altura dividido. Bien, el primer parámetro lo tenemos en CX. Lo voy a copiar en AX. Y luego podría usar bien fácil, ¿sí?, el formato de dos operandos de imult, dado que el resultado debe ser del mismo tamaño, ¿sí?, de 16. Bien, entonces multiplico base, y en DX le hemos pasado la altura. Eso es todo. Sabemos que el resultado va a estar en AX. Bueno, si quieren también pueden usar mult. ¿Okay? Pero tomen la parte solamente de 16 porque el resultado es de 16. Y luego hago la división. Si quieren, mucho más fácil sería usar un shift. No es obligatorio, por supuesto, pero es mucho más sencillo. Dado que tengo que dividir entre 2, yo hago un shift. Ok, lógico, a la derecha. Obviamente la base y las alturas son enteros positivos, ¿no? No puede ser negativo. Okay. Hago un shift a la derecha una posición, ya he dividido el resultado entre 2. Si no, tienen que definir, copiar en una variable 2 y hacer la división con la instrucción div, ¿no? Eso es todo, señor. Regresamos y obviamente el resultado debe quedar en el registro A, respetando esto de acá. Ok, cuando volvemos, almacenamos el resultado del área que obviamente está en AX, en la variable área, para eso le hemos definido y le hemos reservado su espacio. Y luego muestro el mensaje muy sencillo. Área de, esto lo hemos visto, área del triángulo, por ejemplo, igual porcentaje. Sabemos que son 2 pasos de parámetro, el mensaje y luego el área que lo paso a DX. Llamo printf y eso sería todo. Con estos valores podemos hacerle una calculadora. El resultado tendría que ser bien. Eso sería todo, señores. ¿Alguna pregunta? Aprovechemos, dudas. Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente como repaso.
Vamos a ampliar este programa solicitando al usuario ingresar por teclado los datos de la base y de la altura. Ok. Entonces tengo que adicionar ¿cuántos mensajes adicionales? ¿Cuántos mensajes tendría que adicionar? 2. 2, ¿no? Muy sencillo. Por ejemplo, podría ser, que sea mensaje 2, define by. Entonces le pedimos al usuario que se ingresar base, ¿de acuerdo? 2 puntos, lo que sea. Bien, eso sería suficiente. Y finalizamos el string con null. En este caso no voy a saltar una. Y luego podríamos un tercer mensaje. Define by. Podría ser ingresar altura. Okay. Y también nos mantenemos. ¿Qué otro cambio hay que hacer en el programa? ¿Qué otro cambio? Señores, esto no sé cuántas veces ya lo habremos dicho, ¿no? Ya esto ya no va a estar definido en el programa, sino que lo vamos a capturar por teclado y por lo tanto, acá vamos a hacer lo siguiente. Ok. Reservamos entonces 1 y reservamos un Word donde vamos a almacenar la base y la altura que va a ingresar el usuario. ¿Está claro? Bueno, y podríamos tener n mensajes dependientes del programa. ¿Qué más cambia acá? A ver, obviamente, ahora lo que vamos a hacer es solicitar, porque no tenemos la información, solicitar al usuario ingresar la base y la altura, ¿no es cierto? Bueno, estos señores ya lo hemos visto, lo vamos a hacer con scanf, obviamente, pero primero mostraremos el mensaje al usuario. Entonces, muy fácil, move rcx, mensaje, creo que es el 2. Ok, que me despliegue ingresar base. Bien, eso es todo, call printf y esto. Una vez que hemos desplegado el mensaje, capturaremos el dato. Y como saben, scanf requiere de 2 parámetros. Uno es el formato, es decir, scanf me va a solicitar cómo quiere que le capture el dato en el teclado, en decimal, en hex, etcétera, etcétera. Puede ser también un string. Entonces, move x, ¿qué cosa? Llamémoslo formato, lo que sea. Ahorita lo vamos a definir. ¿Qué más? Move en rdx, ¿qué cosa? ¿Dónde vamos a almacenar el dato ingresado en base? Entonces, hay que pasarle base. Okay. Ambos son por referencia. Ok, y luego llamamos a eso. Listo.
Ahora el formato. El formato lo definimos acá. Bien, en este caso, señores, el formato, bueno, en este caso, en el práctico, como los datos lo hemos definido en el programa, no era necesario definir. Pero, a ver, si yo defino este formato, ¿qué tipo de datos vamos a capturar? Decimales. Claro, en decimal, pero ¿de qué tamaño? Señores, esto lo hemos visto. ¿De qué tamaño puedo ingresar datos? Hasta 32 bits. Sí, señor. Hasta de 32 bits. Pueden probarlo, señores. Vean el rango. Si ustedes ingresan un dato mayor al tamaño de 32 bits, sí, entonces no lo va a poder capturar. Si yo le pongo ¿qué tipo de datos puedo capturar? Señores, les he mostrado programas, ¿sí? ¿De cuánto? De 64 bits. Sí, señor, de 64 bits. Le va a permitir ingresar datos decimal, por supuesto. Esto significa long, ¿sí? Un tipo de dato long, o sea, de 64. Bueno, en este caso no se lo pedí en este práctico, pero en cualquier manualcito de C puedo capturar también datos a nivel de Word o inclusive de Byte con escáner. ¿Sí? Si ustedes se fijan en un manualcito de C, half, la mitad del doble, 16. Eso le va a permitir ingresar datos de 16. Bueno, eso ustedes no lo usaban en el práctico porque ya lo tenía definido, sí, en el programa. Ok, eso sería, señores. Ahora esto es repetitivo. Puedo hacer un cut y paste, es rapidísimo. Sí, listo. Y lo único que voy a cambiar es mensaje, supongo que es el 3. Listo, ya está. Sí. Ingresar altura. Y acá cambiar en vez de base. Altura. Bueno, y así si tuviera más input, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, etcétera. Bien, hasta ahí, señores, habremos capturado los datos que, repito, perdón, no era parte del práctico porque los habíamos definido. Bueno, una vez que tenemos los datos en las variables base y altura del programa, es el mismo. En base tenemos entonces lo que el usuario va a ingresar en altura y esto queda exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? A ver si funciona, si no hemos cometido ningún error. Entonces, ya, vamos a guardarlo. Ok, ya no está en rojo. Guardado. Vamos a ensamblarlo y enlazarlo. Triángulo. Aquí nos tendría que dar los errores, si es que tenemos. Okay. Bien, aquí podríamos hacer, si quieren,
Algunas mejor en el programa, obviamente no son de fondo. Vamos a saltar una línea antes para que no nos salga todo pegadito. Listo. Ah, perdón. Bueno, dejémoslo ese. Era acá que tenía que poner en el primer mensaje. En el segundo. Ok. Lo hacemos. Ahí está nuestro cambio. Ingresar base. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? A ver, sigámoslo al mismo tiempo, señores, con con el debugger, para ver si todavía quedan algunas dudas. ¿Dudas hasta este momento? ¿Se puede usar el get, ingeniero? En este caso no, porque el gets está hecho, como hemos dicho, solamente, sí se podría, pero solamente úsenlo cuando capturan cadenas. De hecho, lo hemos dicho, ni siquiera el gets exige el formato. ¿Por qué? Porque el gets está hecho para capturar entonces cadena. Entonces, cuando les aconsejo, cuando capturen entero con signo sin signo, no utilicen el gets. Ok, lo cargamos y veamos qué pasa. Listo. Bueno, esto sí es importante porque voy a usar solamente parte del registro donde voy a pasar los parámetros, entonces los voy a colocar en 0. Bien, y acá empezaríamos. Desplegamos el mensaje, un solo parámetro, el primer parámetro. Inclusive acá me detecta que en esta área de memoria, en esta dirección, fíjense que acá me lo coloca con la sintaxis del lenguaje C, ¿no? ¿Esto qué significa? Salto de línea. Bueno, eso no es. Si nos colocamos ahí es donde hemos definido. Entonces me dice, ok, en la 4032, ¿no? 4032. Efectivamente, ahí está. Es lo que nosotros hemos definido. Y acá está el salto de línea inicial. Antes de que me muestre ingresar base, este es el line feed. En el ASCII vale 10. Bien, la I minúscula, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, eso es todo lo que necesitamos para desplegar un mensaje. Le doy F8 y habremos desplegado el mensaje. Ahí lo tenemos. Ok, el cursor queda en la misma línea. Si saltan de línea no pasa nada. Okay. Ahora veamos cómo trabaja el scanf. Dos parámetros. Primero el formato. ¿Sí? F7. Está así. Primero el formato. Que está en esta. Acá está el formato.
de H y porcentaje. Bueno, y el segundo es dónde voy a depositar, dónde voy a almacenar, ¿sí?, el dato que vamos a ingresar por teclado. Obviamente va a ser como siempre, esta dirección es siempre la misma. Es donde empieza el segmento .bss 40, 70, 30. Si nos ubicamos ahí, vamos a hacer otro dump de memoria. Ok. 40, 70. Como ven, ahorita hay puro nulo. Bien, y ahora le doy F8 para ejecutar el call. Ok, se me habilita el teclado. Ok, y supóngase que colocamos 130. Ahí está, señores, han visto la captura. Cuidado, esto está a nivel de Word. Y obviamente está en Lidl Endian. Tomen la calculadora y podemos ver que que 130 82. Ok, hemos ingresado, supongamos esa base. Bueno, esto es repetitivo, entonces seguimos el programa. Vamos a desplegar el segundo mensaje. Ingresar altura, solo un parámetro, F8, desplegamos entonces ingresar altura. Okay. Luego capturamos la altura, también son dos parámetros, el formato es el mismo. Y fíjense acá que lo que nosotros hemos llamado altura, si acá le hemos reservado Word, este va a ocupar 2 bytes y este está a continuación y acá se ve perfectamente. Acá se ve perfectamente porque me dice en la 40, 70, 32. Esta es la 30, 31. Tiene que almacenarse acá. Okay, veamos si es cierto. Entonces, introducimos la altura, supongamos 500. No le he dado F8 y como ven el teclado no se me ha habilitado. Entonces le damos F8. Le damos F8 y tendría que haberse habilitado el teclado. Perfecto. Le doy Enter. Ok, bueno, acá señores le di un antes, entonces lo vamos a rehacer, ¿ya? Bien, de nuevo. Listo. Entonces tendríamos ¿cuánto? 130. Ok, luego desplegamos el segundo mensaje, hacemos ya y le ponemos 500. Ok, vamos a la memoria, 40, 70. Ahí está, señor, el primero, y como dijimos, esta es la base 130 y esta es la altura 500. En decimal, en hexa sería, cuidado que esto está en Lidl Endian, ¿no? 500, ¿cuánto es? Y vamos a poner acá porque si no.
Bien, si le pongo 500, 1F4 está. Obviamente está en Little Endian, primero la parte baja, F4, y luego la parte alta. Bien, hemos capturado los dos datos. Esto nosotros lo habíamos definido en el segmento .data en el práctico, ¿no? Y lo teníamos en la 40-30-10, ¿sí? Ahora vamos a pasar los parámetros, igual que antes, acá los tenemos. Sí, la base primero. Aquí está la base, la altura. Ok. 01F4. Okay. Llamamos a la subrutina. Esta es la dirección de retorno. Se va a almacenar en el stack. Entramos a la subrutina. Lo primero que hacemos es recuperar el primer parámetro 82, que está en SX, acá lo tenemos. Y luego voy a usar más fácil, ¿sí? Como el resultado debe ser de 16, bueno, voy a usar el IMUL. Multiplique lo que hay en AX por lo que hay en DX, que es el segundo parámetro, y el resultado, como sabemos, me queda en AX. Esto lo vimos en su debido tiempo. Ahí está. Sí. Okay. Es el resultado de la multiplicación de 16, ¿no? Pero nos falta ahorita dividir entre 2. Entonces hay dos posibilidades. Como sé que la división es una potencia de 2, dividido 2, si hago un shift, y como son positivos puede ser un shift lógico, no va a haber negativo, un shift lógico a la derecha, y el resultado que en AX estará, y hago un solo, estará dividido entre 2. Ahí está, señores, el resultado. 7E, que es 32.500. Eso es todo. Una multiplicación y una división. Ahora regresamos, el resto va a ser un pop de este valor. Regresamos. Al regresar, lo que vamos a hacer, vamos a almacenar el resultado del área del triángulo en la variable que hemos llamado área, que está a continuación. Y le hemos reservado todo este a nivel de Word. ¿Y qué me dice acá? Justamente me dice, lo voy a almacenar en la 40-70-34. Esto era la base, esta es la altura, lo voy a almacenar a continuación. Ahí está. Hemos almacenado la altura, perdón, el área, ese sería el resultado. Ahora lo vamos a desplegar en memoria, perdón, en pantalla. Bueno, y eso es bastante fácil. No olvidemos siempre que printf me exige reservar lo que llaman el shadow space, mínimo espacio para 4 argumentos en el stack. Ahí está. Esos son los 4 argumentos, 1, 2, 3, 4. Y ahora empezamos. ¿Sí? 2 parámetros. El primero, el mensaje. Aquí está. Salto de línea, área del triángulo. Y ahí va a ir el valor en décima. Y luego, obviamente, no se olviden, hay que pasarle por valor. ¿Ok? Bien, pasamos por valor y llamamos a primero. Bien, señores.
¿Alguna pregunta, dudas? Porque seguramente para los próximos prácticos examen, si tienen alguna duda. Bien, repasemos entonces ahora, cosa que ya hemos visto, pero no está de más repasar. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de datos, ¿sí? Y ese tipo de datos, señores, son las cadenas, los caracteres. A ver, vamos a hacer este programita. Vamos a ver este programa, señores. Ok. A ver cómo funciona este programa. Bien, me voy a ubicar en el directorio. Ok. El programa que yo les dije que lo hagan es este, ¿no? Como siempre me equivoco. Upa. A ver dónde estoy. No, estoy en el directorio equivocado. Entonces voy a subir un nivel. Ya, ok. A ver, señores, a ver si quedan dudas. Vamos a trabajar entonces ya no con enteros, sino con caracteres. Dijimos un programa, introducir su nombre y apellido en mayúsculas. Entonces, el usuario introduce el programa. Me tendría que mostrar su nombre y apellido en minúscula, es Juan Pérez. A ver, empecemos, señores. ¿Cuántos mensajes hay que definir en el programa? Solo 2. Solo 2. Veamos si es cierto, acá lo tenemos. Sí, señor, solo 2. Entonces, muy fácil, mensaje 1, por ejemplo, introducir su nombre y apellido en mayúscula, que es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Acá ha habido un salto de línea, efectivamente hay un 10, un line fit, perfecto. Y obviamente el segundo mensaje será su nombre y apellido en minúsculas es. No se olviden acá, señores, cuando trabajen con string, con cadenas, el formato no va a ser ni decimal ni hexa, ¿no? Tienen que ponerle este formato. Esta S viene de string. Okay. Entonces me va a imprimir acá Juan Pérez en minúscula, tal como lo ha hecho, y me va a saltar una línea, tal como dice acá. Ok. ¿Qué más? ¿Cuántas variables no inicializadas tenemos que definir en el programa? Una nomás. Una sola, obviamente, una sola, y la tenemos acá. Una sola, por ejemplo, la llamamos cadena. Cuidado acá,
reservar a nivel de byte, porque sabemos que las cadenas, bueno, acá tenemos los ejemplos, también se definen a nivel de byte. Le vamos a reservar 50 caracteres. ¿Sí? Vamos a suponer, inclusive podríamos validarlo, ya podríamos validar, pero no vamos a entrar más. Y emitir un mensaje al usuario cadena mayor a 50 caracteres, por ejemplo, lo pueden hacer tranquilamente. Reservar espacio para la cadena introducida. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo es el programa? Muy sencillo. Bueno, esto ya lo hemos hecho tantas veces. Vamos a desplegar mensaje 1. Ahí está, despliega el mensaje 1. Ahora vamos a capturar. Acá, señores, lo hemos visto. Si yo utilizo acá scanf, tenemos problemas si la cadena contiene espacios. ¿Cierto? Lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, acá no funcionaría porque acá tengo un espacio, ¿no? Me cortaría, ¿se acuerdan que lo vimos? Si uso scanf me corta acá. Entonces vamos a usar gets, que para eso es, como dijimos hace un rato, ¿sí? El get solo exige un paso de parámetro en vez de 2. Es casi igual al de scanf, más fácil todavía. Lo único que hay que pasarle como parámetro es la variable donde se va a almacenar. O sea, el inicio, la dirección de memoria donde se va a almacenar. Eso es todo. Porque gets es implícito que el formato es formato string. Entonces no hay para qué. Ok, decir. Así de fácil. Ok, veámoslo rápidamente entonces cómo funciona esto. Bien, acá lo tenemos. Reservamos el shadow space. Bien. Desplegamos el primer mensaje. Y acá tenemos el get. El get solo me dice, páseme la dirección de memoria donde voy a almacenar, ¿sí?, la cadena que me va a ingresar. Entonces, aquí está. Como siempre, como está definida al inicio del segmento .bss, va a estar en la 4073. Ok. Y le doy F8. Eso sería todo. Le damos F8. Vamos a ingresar la cadena. Ya se me habilitó, supongo, el teclado. Y entonces tenemos Juan Pérez. Ahí está, señores, la captura. En memoria me aparece la cadena que hemos capturado por teclado. Juan, espacio, Pérez. Y el null. Este null lo pone automáticamente cuando se programa en alto nivel en C++, se usa, ¿sí? Lo coloca automáticamente el scanf o el get, ¿sí? No es necesario que el programa, es transparente para el programador. Ok, como ven, ya hemos capturado entonces este tipo de datos, la cadena. Ok, ahora tenemos que hacer un proceso que consiste en ¿qué cosa? En leer un carácter a la vez, ¿sí? Leer un carácter a la vez.
y convertirlo ese carácter a minúscula y volverlo a almacenar en la misma posición. Podría también crear una nueva cadena, se lo dejo como ejercicio. Puedo dejar esta cadena en mayúscula y crear una nueva cadena en minúscula. Bien, entonces, en todos los procesos de cadena, generalmente necesito conocer cuántos caracteres me ha ingresado el usuario. Porque el usuario puede ingresar cualquier número de caracteres. Podría ingresar un solo carácter o 50 caracteres. Entonces, como tengo que manejar un ciclo, necesito conocer cuántos caracteres me ha ingresado el usuario. Para eso hay una función de las muchísimas que tiene para manejo de cadenas C y otros lenguajes. C tiene una función que justamente se llama string length, cadena, longitud de cadena. Esta función lo que hace es calcular cuántos caracteres tiene la cadena. Fíjense que fácil, simplemente requiere un solo parámetro de esa función, igual que get. Simplemente string length necesita conocer, dígame en memoria dónde empieza su cadena. Es todo lo que necesito saber. Yo voy a ir procesando carácter por carácter, voy a ir incrementando un contador. Cuando llego al null, sé que se me acabó la cadena y voy a tener el número de caracteres. Okay. Bien, acá lo tenemos entonces. Bien, eso es todo lo que requiere string length. ¿Se acuerdan que la cadena quedó en la 40, 70, 30? Ahí está, inclusive acá me dice, en esta dirección hay esta cadena, Juan Pedro. Esto es lo único que hay que pasarle como parámetro string. Y luego le doy F8 para que se ejecute. Fíjense cómo los compiladores, ¿sí?, se acogen a las convenciones del ADI, ¿no? Sabemos que si la función regresa un entero, como en este caso, el entero que es el número de caracteres, ¿no? Los enteros se regresan y hemos visto que eso es correcto, fíjense. Fíjense lo que pasa acá. Le doy F8. Miren dónde me devolvió la función como debe ser en el registro. Me dice su longitud de la cadena es 10. ¿Ok? ¿De acuerdo? A ver, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. Si no quieren usar string length, ustedes mismos pueden hacerse un programita en realidad que es lo que hace esa función. Lean carácter por carácter. Comparen si es null. Si no es null, saben que no es fin de cadena y van incrementando un contador. Cuando llegan al null fin de cadena, se salen y en ese contador tendrán el total de caracteres. Bien, ahora vamos a hacer nuestro proceso.
Ok. Vamos a hacer entonces nuestro proceso. ¿En qué consiste el proceso? Tenemos que leer, entonces tenemos que leer carácter por carácter y convertirlo a minúscula, ¿no? Por ejemplo, leemos el primer carácter de la cadena, ¿sí? Leemos el primer carácter, J, 4A, y lo convertimos a minúscula. Entonces, lo que podemos hacer es la siguiente. Voy a usar en modo indirecto por registro, muy fácil, lo saben. Voy a copiar la dirección de cadena, en el registro, por ejemplo, RBX. Y voy a utilizar un contador. ¿Se acuerdan que la subrutina me devolvió en EAX el valor? ¿Me devolvió qué cosa? 10. Entonces, justamente este 10 lo voy a copiar en SX para usar el loop. Si no quieren usar el loop, bueno, ahorita lo vemos, no es obligatorio. Pero si voy a usar el loop, tengo que colocar, como ustedes saben, el conteo no en cualquier registro, sino en ese. Bien, y ahora empiezo el proceso muy sencillo. Okay. Muy sencillo. ¿Qué hacemos? Leo el primer carácter. Indirecto por registro, vaya donde apunte el contenido de RBX, acá se ve perfectamente. RBX. Entonces lo hacemos. Pasamos la dirección 407030. Inclusive acá me dice como comentario, ahí hay una cadena. Pérez. Este 10 lo voy a pasar acá. Aunque no es obligatorio, ¿no? Podría pasarlo a cualquier otro registro si no quiero usar el. ¿Y ahora qué hacemos? Leo el primer carácter y lo llevo al registro. Esto ya lo copié, así que puedo destruirlo. 4A tendrían que saberlo, es la J mayúscula. El primer carácter. Ok. ¿Quién me dice qué formas hay para convertir ese carácter a minúscula? Lo hemos visto, señores, en clase. Hemos hecho. Podemos sumarle 20. Muy bien, señor. Una forma, podemos sumarle 20. Excelente, porque si yo tomo, entonces, si yo tomo este valor que está en AL, ¿sí? Que es 4A, ¿de acuerdo? 4A. Bien, y si le sumamos a este valor 20, ok, si le sumamos 20, vamos a obtener ¿cuánto? ¿Cuánto vamos a obtener entonces? Vamos a obtener 6A. 6A. ¿Se acuerdan de la tabla ASCII? Obviamente, ¿por qué lo sumamos 20? Porque las minúsculas están desplazadas exactamente, ¿sí? De 20 en hexa. Ok, perfecto. Entonces ya lo habremos convertido a minúsculas. ¿Sí? No tenemos una mayúscula. Bueno. Pero tenemos un problemita con ¿qué?
tendríamos un problema con Con los espacios. los espacios. Perfecto. El problema es que si yo tengo, bueno, para los caracteres va a trabajar perfectamente, pueden comprobarlo, vayan sumando 20 a cada carácter y ya obtienen la misma. Pero si yo tengo el espacio, el resultado es ¿cuánto? ¿Qué es 40? En aquí Arroba. es la arroba. En realidad, acá si sumamos, cosa que no hace este programa, acá van a encontrar una arrobita en vez del espacio. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. El problema se soluciona fácilmente haciéndonos una pregunta. Una vez que hemos leído el carácter, nos preguntamos, ¿es espacio? Comparamos con 20 en Excel. Si es espacio, ¿qué hacemos? No le sumamos, ¿qué cosa? No le sumamos 20. ¿Sí? Y el espacio queda en 20. Pero hay otra forma más sencilla y que lo vimos en su debido tiempo. Es usar otro tipo de instrucción. ¿Cuál? Señores, lo hemos hecho en clase. OR. Perfecto. Ahí está. OR. Vamos a hacer un OR, un bitwise, bit a bit, obviamente, entre AL y la máscara, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo tuviera, qué sé yo, la letra A mayúscula es ¿cuánto? 41. ¿Cuál sería la minúscula? ¿Cuánto tendría que ser la minúscula? Bien, veámoslo en binario esto. Entonces, 0, 1, 0, 0. Esto, señores, lo vimos en su debido tiempo. Ahora, para pasar, señores, acá, ¿cuántos bits tengo que cambiar? 1. 1, perfecto. Ahí lo tienen. Un solo bit. En realidad, el bit número 5. Acuérdense que Intel numera los bits de derecha a izquierda, empezando de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este bit de acá lo tengo que forzar que pase a 1. Los demás bits que queden igual. Para eso utilizo entonces un OR, de acuerdo con esta máscara. Entonces, donde no quiero que cambie, le pongo 0 y el OR no me va a cambiar. Okay. Estos señores lo hemos visto. Este es el valor, por ejemplo, la A mayúscula. Esta es la máscara. Quiero forzar que este bit que está en 0, este único bit, pase a 1. Lo demás, que no quiero que cambie, mi máscara va a estar en 0. Bien, y es lo que hemos hecho. OR, bitwise, OR, tome el contenido de AL con esta máscara que acabamos de ver, 20. ¿Qué pasa con el espacio? Queda igual. Queda igual. Queda igual. 20, bueno, hagan los 20 por 20. Fíjense entonces una ventaja de usar. En este caso no tengo que preguntarme absolutamente nada, porque si encuentro un espacio, igual la misma instrucción va a funcionar y el espacio no va a cambiar. Esa sería una ventaja. Si no quieren usar el OR, pueden usar entonces la suma, pero sí hay que tener cuidado que los espacios me lo va a convertir en arroba
Y luego el programa, ¿qué es lo que hace? Bueno, en AL tendremos la minúscula y ahora la guardamos donde apunta RB. O sea, lo guardamos en la misma posición. A ver, veámoslo acá, por donde andamos. Aquí está el OR, señores. Va a ser un OR entre esto y 20. Ahí está. Es la J minúscula. Ya tenemos la minúscula y ahorita lo vamos a guardar acá. RBX no ha cambiado, está apuntando al comienzo. Ahí está. Ahí está la J minúscula. Habremos hecho lo que en word processing sería, qué sé yo. Habrán hecho, bueno, esto está en minúscula, lo paso a uppercase. Ahí está, o mayúscula, lo convertimos a... Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ok. Entonces... bueno, y ahora, obviamente, incremento mi puntero para la próxima vez, para que me apunte ya acá. El próximo carácter, el primero ya lo hemos convertido. Okay. Entonces hago un incremento, bueno, esto lo sabemos porque tenemos que ir de byte en byte en este caso. Ok, y en este caso, señores, uso el loop, aunque no es obligatorio, ¿sí? El loop, ¿se acuerdan? Hace dos cosas, decrementa, pero no cualquier registro, lo que hay en CX. ¿Se acuerdan que le copiamos el 10? ¿Sí? Y si no es 0, entonces va a saltar, sí, a la etiqueta correspondiente. Fíjense que el loop automáticamente decrece. Si no quieren usar el loop, este 10 lo pueden pasar a cualquier registro. Lo decrementan y usan un JNZ. ¿Se acuerdan? Un JNZ. Bueno, como guste. ¿Ok? Bien, y acá volvemos entonces. Ya estamos, etcétera, etcétera. Ya estamos en el segundo. Cuando lleguemos al espacio, ahí está el espacio queda el mismo espacio. Bien, señores, con esto finalizamos. No sé si tienen algunas dudas, preguntas. Ok, si no, nos vemos el día martes, señores. ¿De acuerdo? Ok. Listo, ingeniero. Gracias. Sí. Hasta luego. Nada, hasta luego a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Voy a Hasta luego, finalizar. Inge. Te Hasta cuidas. luego, hasta luego. Hasta luego.